¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. El tema de hoy se trata acerca de una herencia. ¿Qué pudieras tú pensar cuando te dijeran, sabes, te han dejado una herencia? Yo creo que te pondrías muy gustoso, te pondrías muy alegre, pues por todo lo que te van a dejar, por todo lo que te heredaron. El tema de hoy lleva por título La herencia de Adán. Adán, como nuestro representante de la humanidad, bueno, fue sometido a una prueba o estuvo delante de una prueba, la cual esa prueba no pudo pasar. Entonces ya por aquí te vas a empezar a imaginar, bueno, pues esa herencia como que ya no me gustó mucho, ¿verdad? Porque todos de alguna manera conocemos qué fue lo que pasó con Adán y con Eva. Pero déjame decirte también que la herencia de Adán también es una herencia muy buena, una herencia eterna, una herencia de vida y de vida en abundancia, porque la palabra de Dios nos dice que sí, Adán allá en el huerto del Edén pues no pasó la prueba, pero hay otro Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, como nos habla la palabra de Dios. Y en el segundo Adán, en el postrer Adán, también tenemos una herencia, y es una herencia maravillosa. Yo creo que ya te volvió el semblante así como al principio, ¿verdad? De gusto, y es que sí es para dar gusto, pero hay unas particularidades tanto en la herencia de Adán, el primero, allá en el huerto del Edén, con la herencia de nuestro segundo Adán. Adán es un tipo de Cristo, porque fue nuestro representante allá en el huerto del Edén. Juntamente con Eva, el Señor le dio un mandamiento del cual, bueno, pues deberían de tener mucho cuidado con este mandamiento y no traspasarlo. Así que hoy vamos a hablar acerca de esta herencia de Adán, y vamos a comenzar con un versículo que está ahí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, que va a dar entrada a este tema. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice absolutamente todos pecaron sin excepción. Así que dice, retomando este versículo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Saben que en el mundo no había pecado. El plan de Dios era que Adán y Eva vivieran por la eternidad, y que vivieran pues una vida, valga la redundancia, en armonía. Pero el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, un hombre fue el responsable de abrirle las puertas al pecado. Un hombre fue responsable. Y esto trajo graves consecuencias, porque Adán en el huerto del Edén le abrió las puertas al pecado, y así el pecado pasó a todos sus descendientes. Ahora toda la humanidad tiene esa naturaleza, nace con esa naturaleza de pecado, está inclinado a hacer el mal. ¿Por qué no estamos inclinados a hacer el bien? ¿Por qué al hombre le gusta hacer el mal? Bueno, es que esto, allá en el principio, cuando Adán, nuestra cabeza, nuestro representante, nuestro padre, representante de la humanidad, ahí nos estaba representando.
Él era como quien dice, pues, la cabeza de la raza humana. Si le iba bien, le iba a ir bien a toda la humanidad. Si le iba mal, le iba a ir mal a toda la humanidad. Así que Adán fue nuestra cabeza y nuestro representante humano. El versículo que leímos nos dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por un hombre y por una mujer. Desde luego que Eva pues tiene también culpa, pero Adán como cabeza, a él se le atribuye la responsabilidad del pecado. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre, ustedes saben que los hijos heredan la naturaleza de los padres. Nuestros hijos, bueno, se parecen a nosotros, ¿verdad? Se parecen. A los padres les transmitimos nuestra naturaleza. Hay algunos hijos que se parecen mucho pues a la mamá, otros hijos se parecen al papá y luego ahí se están peleando, ¿no? Que se parece más a mi familia o a tu familia. O si no se parece ninguno de los padres, que dicen: abueleo, se parece al abuelo, ¿no? Y es que es cierto. Así que los padres transmiten la naturaleza a sus hijos. Adán, como nuestro padre, como nuestro representante de la humanidad, pues nos trajo graves consecuencias. La naturaleza, pues, interior, la naturaleza pecaminosa que después hubo en Adán, por la transgresión, pasó a todos los hombres. Y usted puede decir: bueno, ¿yo qué culpa tengo? Si Adán fue el que pecó. Mire, déjame decirle una cosa. Ya el hombre cuando nace con esa tendencia a lo malo. Y eso es una prueba inequívoca de lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Cuando el pequeño nace, pues es un bebé, bueno, pues no sabe, está en estado de inocencia, no distingue entre su mano derecha ni su mano izquierda, pero espérese unos años. Usted mejor que yo, porque su mano sabe muy bien a lo que me refiero. Ya empieza a tener ese conocimiento y espérese otros años más. Y muchas de las veces ese ser o ese bebé que hace muchos años pues era todo amor y toda dulzura, después es toda amargura y es puro desamor. Usted sabe muy bien a lo que me refiero. Ahí está la prueba de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que Adán, como nuestra cabeza y representante humano, nos trajo esta herencia, nos trajo esta desgracia. El hijo, la naturaleza de sus padres, hereda una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de maldad. El hombre no está inclinado a lo bueno, está inclinado a la maldad. Nos convertimos como consecuencia en una raza pecadora. Y lo peor del caso es que aparte del pecado, nos viene la muerte. Nos viene la muerte. El pecado y la muerte no estaba en el plan de Dios. Los planes de Dios no eran esos. Y es que la muerte demuestra el pecado de todos. Sabemos que un día nos vamos a morir. Eso lo sabe usted muy bien, a menos como que piense de quedarse aquí en esta tierra. Algunos dicen, ¿no?, que te piensas quedar como semilla, o que no piensas morir. Todos sabemos que un día vamos a morir. Dice ahí en Génesis capítulo 2, en el versículo 17, si nos remontamos a los inicios, dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y esto es algo muy cierto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no quería revelar esta ciencia a Adán y a Eva,
Podía comer de todo lo que había ahí, de todo, pero de ese árbol no. Y ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor no quería compartir este conocimiento con Adán y con Eva. Ellos estaban bien así, en su estado de inocencia, porque si conocía el bien, pues entonces tenía que conocer el mal para saber cuál era el bien. Dios no quería revelarle esta ciencia a Adán y a Eva. ¿Y sabes por qué? Porque eso significaría sufrimiento, significaría dolor, problemas, aflicciones, tragedia para nuestra vida. ¿Y acaso no es eso lo que estamos viviendo? ¿Acaso no es eso lo que nos trajo esta herencia? Por eso Dios no quería revelar esta ciencia del bien y del mal a Adán y Eva. Este conocimiento estaba vetado para ellos. Podían comer de todo lo que había en el huerto, de todo, pero del fruto de ese árbol no. Adán tenía libertad y ahí estaba ese árbol. ¿Cuál era el medio para saber? ¿Cuál era el medio del conocimiento? Como dice ahí el versículo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La manera de acceder a ese conocimiento es comiendo. Comieron y se dieron cuenta entonces de muchas cosas. Conocieron lo que era el bien y lo que era el mal. Y conocieron la desgracia, conocieron la vergüenza, conocieron la tristeza, porque cuando el Señor, nuestro Dios, buscó a Adán, ¿dónde está Adán? Estaba escondido. Por eso el hombre se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo malo y la humanidad está así, está escondida de Dios, no quiere saber nada de Dios, porque su naturaleza de pecado le separa de Dios. Nuestro pecado está entre Dios y nosotros. Por eso el Señor no quería revelar esta ciencia, porque traería desgracia. Y eso fue lo que trajo, desgracia. Desgracia a este mundo, trajo desgracia, trajo problemas a este mundo. Así que Adán y Eva comieron de ese fruto. Ciertamente dice la palabra de Dios que Eva le dio del fruto a Adán, pero a Adán como cabeza era el responsable, por eso se le atribuye a él esa responsabilidad. ¿Sabía pues que el pecado entró por un hombre, por Adán? El pecado entró a este mundo por un hombre que fue Adán. Así que por lo tanto es el hombre quien transmite el pecado. El hombre lleva la simiente de pecado y lo transmite de generación en generación. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a través de una mujer. Sí, era una pecadora, María, pero sin intervención de varón. La característica era que el Señor Jesucristo no tenía nada que ver con la simiente de pecado, por eso fue y nació sin intervención de varón. Es el hombre quien transmite esta naturaleza de pecado, es el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre. Desde luego la mujer no se exime de responsabilidad porque todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. ¿Por qué el Señor no quería revelar esta ciencia? Porque traería desgracia, traería muerte. Déjenme compartirles ahí en Génesis capítulo 5, en el versículo 3, lo que sucedió con Adán. Bueno, lo que siguió después.
Génesis 5, en el versículo 3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Después de que fueron, ahora sí que literalmente echados, corridos del huerto, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Usted también conoce esa historia. Después dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Usted sabe también, todo mundo sabe, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahora lo que nos está diciendo en el capítulo 5, versículo 3, que Adán engendró un hijo ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen. Ya no era entonces la semejanza y la imagen de Dios, sino era la imagen y semejanza de Adán, una naturaleza de pecado. Ahora venía el pecado ahí en su alma, en su corazón, en todo su ser. Ya no como en el principio, conforme a Dios, conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora es conforme a la semejanza y a la imagen de Adán, una semejanza y una imagen de pecado. Esa es la herencia que nos dejó Adán. Podemos decir, no, pues ese tipo de herencia pues como que no nos conviene. No, y la verdad es que no nos convino esa herencia. Vea el mundo cómo está, con una herencia de maldad, de pecado y de muerte. No eran los planes de Dios. No eran los planes de Dios. Sin embargo, Adán tomó una decisión para mal. Así que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y así la descendencia, así los hijos iban a traer esta herencia de pecado. Y no se escapa absolutamente nadie, por cuanto todos pecaron. No existe en el mundo un hombre que no haya pecado, que no haya cometido pecado. Y el único que vino a esta tierra sin pecado fue el Señor Jesucristo. Y le matamos. La humanidad lo rechazó, porque a lo suyo vino, a esta tierra, a este mundo, a su pueblo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y hoy en día sigue esta misma línea de rechazar y de rechazar y de rechazar al segundo Adán, que en él sí tenemos una muy buena herencia. Dice el Salmo 51 en el versículo 5: conociendo David, él fue el que escribió este salmo, conociendo David su naturaleza, conociendo la herencia que le dejó Adán, dice el Salmo 51 en el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él, como muchos otros, sabían muy bien de las consecuencias de la transgresión de Adán. Él sabía muy bien. El rey David dijo: en maldad he sido formado. En maldad, ya desde el vientre de nuestra madre ya traemos esa simiente de pecado, esa naturaleza inclinada al mal. Por eso dice: y en pecado me concibió mi madre. Así que nuestro representante, nuestro padre Adán, nos trajo una herencia, pues a lo mejor que no nos da mucho gusto, ¿verdad? Cuando les comenté al principio de la herencia, a lo mejor muchos pensaron, bueno, pues son muchos bienes. Pues sí, esa es una herencia de bienes, pero de males,
de problemas, de aflicciones y de muchas cosas que hay en el mundo, crímenes, robos, adulterios, fornicaciones, mentira, guerras. El Señor no quería compartir este conocimiento con ellos. Sin embargo, en su libertad, pues dijeron, bueno, es que, pues sí, el fruto es atractivo. Y déjeme decirle, el pecado es atractivo. Lo pintan tan bonito que la humanidad ha caído de generación en generación. ¿Por qué? Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Adán nos transmitió esa naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre no puede agradar a Dios, porque cuando entró la muerte en nosotros, nos separamos de Dios, quedamos incomunicados de nuestro Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice ahí en Romanos 5:12, el pasaje que vimos al principio. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán cometió la pena máxima, el error máximo. Como tal, entonces tendría que recibir el castigo máximo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue una ofensa suprema, fue una ofensa monumental, mayúscula, delante de nuestro Dios. Por eso el hombre transmite el pecado por vía genética. Ahí está en nuestros genes ya el intento de nuestro corazón de hacer el mal. Si la muerte pasó a todos los hombres, pues ¿cuál muerte? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física, cuando le dijo ciertamente morirás, no murió inmediatamente, sino que el proceso de envejecimiento se inicia hasta que muere. La muerte física, hoy, un día, sabemos que vamos a morir. Usted lo sabe, yo lo sé. Y muchos ya han muerto, jóvenes, viejos. La muerte, dice, ¿verdad?, que no conoce de edades, ni de posición económica, ni social, etcétera, etcétera. Entonces la muerte física, la muerte espiritual consiste en separar al hombre de Dios. Por eso hoy en día aquel que no tiene al Señor Jesucristo, que no tiene la salvación que Dios ha provisto para la humanidad, está separado de Dios. La muerte espiritual es separación de Dios, quedamos incomunicados con Dios. Ya no hay comunicación con Dios, aunque el hombre se empeñe en crear religiones, en crear doctrinas, en crear todo tipo de ciencia para acercarse a Él. Eso no le va a servir de nada. El Señor ha dispuesto una manera y esa es la manera que se tiene que llevar a cabo. Y la muerte eterna, es decir, como lleva el pecado un castigo, la muerte eterna, el lago de fuego, o como dice la palabra de Dios, la segunda muerte, porque físicamente vamos a morir, pero un día aquellos estarán ahí delante del tribunal e irán al lago de fuego. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué ocultarlo? Hay condenación en el pecado, hay castigo. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra herencia, la muerte física, espiritual y eterna. Ya esta herencia como que ya no nos gustó. Bueno, al menos a mí ya no me gustó. Y yo creo que usted tampoco. Usted que está aquí, no creo que le guste esa herencia. O como dijeron por ahí en el lobby, ¿qué dirían si hay una herencia que vas a recibir? Pues nomás con que no sean deudas.
Déjeme decirle que Adán nos dejó puras deudas. Deudas delante de Dios. Le debemos a Dios por tantos pecados, por tantas transgresiones, por tantas violaciones a su ley. No podemos decir que hay hombres santos en este mundo, a no ser que esa santidad le sea impuesta al hombre a través de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Este pasaje es el fundamento de este mensaje, junto con Romanos 5:12. Vamos a leer 5:18. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ya aquí vemos o vislumbramos una herencia diferente. Una herencia no como la de Adán, sino una herencia para vida. En Adán era una herencia de muerte. En el Señor Jesucristo, una herencia para vida. Dice entonces: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vino la condenación a todos los hombres, ni modo. En nuestro Padre, que nos transmitió la naturaleza de pecado, vino como consecuencia la condenación. Y la condenación es universal, no se salva a nadie, es para todos, porque todos pecaron. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios: todos los hombres pecaron. Entonces este versículo nos dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y es que Adán es la causa de pecado. Todos pecamos en Adán, todos transgredimos en Adán. El conocimiento del bien y del mal fue introducido por Adán, y en Adán nos trajo esa desgracia. No voy a cometer el error que diga, bueno, ya me está cayendo mal Adán, pues tantas desgracias que nos heredó. Pero ¿cómo erradicar este problema? El Señor estaba ante ese problema. ¿Cómo erradicarlo? Bueno, tenía dos opciones: o borra de la faz de la creación a Adán y a Eva y se acabó el problema. Eso sería uno. ¿Cuál cree usted que fue la opción que escogió el Señor? Aquí estamos nosotros. Dejó que Adán y Eva tuviera su descendencia, que entrara el pecado. Ya estaba hecho el problema, pero iba a generar una manera de cómo revertir esta situación. Y mientras había pecado en el mundo, sobreabundaba más la gracia, porque el don de Dios es mucho mayor, el don de Dios es mucho más grande que el pecado, obviamente. Y estaba ahí el pecado, y es que de esa manera, conociendo el pecado, nos damos cuenta de nuestra bajeza y nos damos cuenta de la misericordia y del amor tan grande que hay en nuestro Dios. ¿De qué otra manera podíamos darnos cuenta del amor de Dios hacia nosotros? Pues esa ofensa mayor, esa ofensa mayúscula, le costó el pago mayor a nuestro Dios, que fue su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y luego nos dice en su segunda parte, este versículo de Romanos 5:18: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora ya puede descansar tranquilamente, porque ya está el medio, ya está el camino ahí
para zafarnos o para librarnos de la muerte y de la condenación y de la herencia de deuda que nos dejó Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justicia del Señor Jesucristo fue su obediencia, cosa que Adán no hizo, no obedeció al mandato de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Pablo. Así que la justicia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo fue su obediencia y la obra que hizo ahí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener acceso ahora a la vida. Así que de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Haga de cuenta que está en un tribunal y está siendo señalado por su transgresión porque violó la ley. Sin embargo, llega el juez y dice: estás libre de pecado, estás libre del castigo del pecado, estás libre de la condenación. Puedes irte. Nuestro Dios, a través de Jesucristo, cuando le aceptamos, nos justifica y nos justifica para vida. Es decir, nos ha declarado libres de condenación. Ya vamos desenvolviendo ese regalo, esa herencia que el Señor Jesucristo nos dejó. Y la justificación está al alcance de todo hombre. No es exclusivo solo de una religión o solamente de un grupo o de un país. El pecado es universal. La salvación, la vida, también es universal. Es para todos. Así, por cuanto todos pecaron, todos pueden tener acceso a la vida. Jesucristo es la causa de nuestra justicia, su obediencia y su muerte, la obra de salvación ahí en la cruz. Así que el pecado le cuesta a Dios el precio máximo. Jesucristo contrarrestó y revirtió lo que nuestro padre Adán hizo ahí en el Edén. ¿No te llena de gozo saber que nuestro Dios pensó en nosotros? Pensó en nuestra desgracia, pensó en nuestros problemas, pensó en nuestra condenación. Nos justificó, es decir, por Jesucristo nos declara libres de la condenación, nos declara libres de la transgresión de Adán, porque pecamos en Adán. Nos justificó, nos declaró que la corrupción heredada de nuestros padres ya no más. Esa naturaleza pecaminosa que fue transmitida de generación en generación, ya no más. La corrupción de nuestra naturaleza humana, porque cada uno de nosotros ha pecado y cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros pecados. Usted lo conoce muy bien. Yo no conozco su vida, yo no conozco la vida de los hombres, pero el Señor sí. Cada uno lleva a cuestas una carga de pecado que si hemos tomado una buena decisión, toda esa carga se la dejamos al Señor Jesucristo para tener acceso a esta herencia, una herencia de vida, no de condenación. Y nuestros pecados son perdonados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados que en el futuro podamos cometer. La salvación es tan vasta y tan grande que no alcanzamos a comprender el amor de nuestro Dios, que le costó la vida de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Qué desgracia con Adán, pero qué bendición
en el segundo Adán, en nuestro Señor Jesucristo, en el postrer Adán. Uno para muerte y otro para vida. Dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 45, el apóstol Pablo nos concluye esto que estamos diciendo. Nos dice allá en Corintios, en la primera carta, capítulo 15, versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí está la gran diferencia. Adán dice que fue hecho el primer hombre, alma viviente, es decir, una persona que vive, así como usted y como yo. Cuando el Señor sopló en su nariz y vivió, este es Adán, que necesitaba de la vida. Sin embargo, Adán incurrió en transgresión. Pero dice, el postrer Adán es espíritu vivificante, es espíritu que nos da vida, que nos da salvación, que nos da una vida y vida en abundancia, una vida eterna, no una vida como la que nos dio Adán, que fue, dice, alma viviente. Adán fue alma viviente. El primer hombre fue alma viviente y eso era lo que éramos nosotros. Ahora en Jesucristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Es decir, tenemos la vida que nunca acaba, la vida eterna. Si tú no eres de contexto de iglesia, si tú no conoces de estas cosas, hoy el Señor te está invitando a que llegues a sus pies, le entregues su vida y ya no seas más un alma viviente, sino alguien que tiene vida y vida en abundancia. El Señor ahí está dispuesto para todos los hombres, absolutamente para todos, y nadie puede poner un freno o puede poner una puerta cerrada para entrar a esta vida. Los hombres no tienen esa prerrogativa. Es el Señor, y el Señor está dispuesto para todos. Y ya enfilándonos al final, Romanos 6:23 nos establece algo que debemos de tener muy en cuenta. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te pones a pensar un poquito en este pasaje, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabías que el pecado te paga un salario? Y es un salario que no nos va a gustar, porque la paga, el salario, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú vas a trabajar y te contratan, te hacen un contrato. ¿Sabes qué? Cuando termine tu contrato de 6 meses, te vamos a quitar la vida. Tú no trabajarías por ese salario, ¿verdad? Yo no trabajaría por ese salario tampoco. El pecado te engaña, el pecado te mata. El pecado paga un salario que no es bueno para la vida del hombre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a Dios si no es a través de este sacrificio de Jesucristo. Nadie. Así lo establece la palabra de Dios. A Adán se le prohibió hacer algo, que no comiera, que no tuviera acceso a ese árbol de la ciencia del bien
y el mal. A Adán se le dio un mandamiento negativo, o sea, un mandamiento bueno, pero en sentido negativo: no hagas esto, no comas esto. Y a nosotros se nos manda a hacer algo, a entregarle la vida a nuestro Salvador, entregarle la vida a nuestro Dios. A Adán se le prohibió hacer algo, a la humanidad ahora, para tener acceso a esta vida, se le invita, se nos manda a hacer algo: recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿O quieres permanecer en la herencia de Adán? ¿O quieres permanecer en la herencia de vida, en la herencia de salvación de nuestro segundo o nuestro postrer Adán? El pecado se hereda, la gracia se obtiene mediante la fe. Así que el pecado se hereda, ya esa es nuestra herencia, pero la gracia no se hereda. Tienes que poner fe para llegar a esta gracia, para llegar a este don, a este regalo, a este amor de Dios. Solamente se obtiene por la fe. Tienes que confiar en Jesucristo. Y ya dejémonos de que yo digo, yo pienso, yo hago. Ahora, lo que piense, lo que diga, lo que nos mande nuestro Señor. Esa es la diferencia. Así que la herencia de Adán, el primero es para muerte. La herencia del segundo Adán es para vida. ¿Cuál escoges? Así, de esta manera terminamos este mensaje, esperando que haga impacto la palabra de Dios en nuestros corazones. Gracias y hasta la próxima. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Da-da-da-da, da-da-da-ya, oh, oh, oh. Da-da-da-da-na-na-na-na, oh, oh, oh. Brilla la estrella de paz. Da-d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 a. Da-da-da-da-da-da-da-da. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz.